Bienvenidos a un nuevo video de experiencias nocturnas. ¿Alguna vez has experimentado situaciones con manifestaciones en tu casa o en tu trabajo? La siguiente historia nos habla sobre este mundo de manifestaciones y para esta historia sugerimos el uso de audífonos o que lo escuchen de forma muy personal. Si hay gente susceptible a estos temas, sugerimos vean otros videos que tenemos en el canal. También, algunos de los nombres serán cambiados por cuestiones de protección a la persona que nos envió este relato. Ahora bien, apaguen la luz, cierren la puerta y vamos a sumergirnos en la siguiente historia de terror. Mis amigos y yo, todas las tardes, nos la pasábamos muy bien. Recuerdo que eran fechas de vacaciones, así que todos los días siempre salíamos a jugar. Teníamos competencias de olimpiadas, partidos de fútbol, o simplemente sacábamos nuestros juguetes para jugar un rato. También recuerdo que en aquella privada, solamente uno de mis 3 amigos vivía unas 2 o 3 casas adelante de la mía. Los otros 2 llegaban de otras privadas. En aquella privada teníamos una vecina algo inusual. Nosotros inventábamos historias de que se trataba de una bruja, que se trataba de una persona que se encargaba de hacerle daño a los animales. Nosotros casi nunca la veíamos y por esa misma razón fue que inventamos tantas historias, tantas cosas. Recuerdo muy bien que en una ocasión que estábamos teniendo un partido de fútbol, mis amigos y yo estábamos tan involucrados en el partido que queríamos hacer ese último gol. Recuerdo que el que ganara podía comprar aquellas congeladas que vendían de $1 y repartía para todos. El balón se fue hacia el patio de aquella vecina. Nosotros, con la emoción de aquel partido, no medimos lo que estábamos haciendo. Recuerdo que tocaron la ventana y nosotros nos distrajimos. Volteamos a todos lados para ver quién había tocado. Fue cuando vimos que era la vecina. Aquella vecina que tenía en su casa algo descuidado la pintura e inclusive las cortinas. Recuerdo que eran de un tono gris, eran bastante oscuras. Nosotros no vimos que hubiéramos hecho algo malo, pero lo que no notamos es que había un montón de tierra que ya habíamos sacado de su patio. No nos habíamos percatado de que habíamos removido la tierra que ella había colocado. Así que desde adentro, ella nos gritó para que nos fuéramos de su patio. Nosotros solamente le pedimos disculpas y nos fuimos nuevamente hacia la calle para seguir con el partido. Tiempo después, se rumoreaba entre los vecinos que algo había sucedido en la privada. Uno de los cachorros de uno de los vecinos se había extraviado y ya llevaba algunos días perdido. Pero lo más asombroso de esta historia es que lo encontraron enterrado en el patio de aquella vecina, la que nosotros llamábamos de bruja. Fue mucho el enojo y los reclamos de muchos vecinos que inclusive llegaron hasta su puerta para tocar y que saliera, que diera una explicación de por qué había sucedido eso y por qué aquel cachorro había aparecido en su patio, enterrado. Ella no salió, pero solamente se escuchaba desde adentro cómo hablaban en otro idioma y se oían carcajadas. Nosotros, en efecto, le dejamos ese apodo de la bruja. La verdad, solamente en aquellas ocasiones de vacaciones llegábamos a ver
su puerta abierta. Habían ocasiones que solamente la reja estaba abierta. Sabíamos que había salido. A mí me quedaba de frente a la casa donde yo vivía. Hubo una ocasión que yo, mirando por la ventana para ver si había alguno de mis amigos jugando en la parte de afuera, presté atención a esa casa y vi como una señora de cabello gris, de estatura un poco baja, salía de esa casa. La verdad, no había tenido yo la oportunidad de verla, o tal vez en algún momento sí la crucé, pero por la misma emoción de todos los juegos que teníamos y las actividades que hacíamos, no prestábamos atención. Solamente ubicaba a los papás de mis amigos o algunos vecinos que eran muy allegados a mis padres. De los demás, yo casi no prestaba atención. Aquella señora que salió de esa casa, recuerdo que bajó las escaleras y al momento que ella salió de las escaleras, era como si ella supiera que yo la estaba viendo por la ventana. Me sostuvo la mirada durante un rato. Yo pensé que no me alcanzaba a ver, pues el reflejo del sol daba directo hacia mi casa. Podía esconderme perfectamente en el reflejo de los rayos del sol. En ese momento, vi que ella empezó a caminar en dirección hacia mi casa. Yo bajé las cortinas, pero por la misma curiosidad, solamente dejé un espacio para poder visualizarlo. La señora seguía caminando. Se paró justamente afuera de la ventana donde yo estaba. Yo ya no abrí más la ventana. La cortina la dejé. Ya no quise asomarme. Pero como les comentaba, la luz del sol pegaba hacia mi casa. Así que podía verse la silueta de aquella señora allá afuera. Yo recuerdo que dijo unas palabras. Yo no pude entender. Era el mismo idioma de aquella vez, de cuando los vecinos fueron a buscarla. Ella se retiró y ya jamás la volví a ver. Pasó el día e inclusive en la noche, cuando nosotros salimos a jugar, vi la reja de la misma forma. La señora no había regresado. Todo seguía intacto. A mí me llamaba mucho la atención el por qué hizo eso. ¿Por qué se acercó de esa forma hacia mi casa? Yo prácticamente no le estaba haciendo nada, pero ella se acercó. Esa misma noche, después de que mis padres me metieron, me bañé. Recuerdo que cené y todavía vi un programa. Si no mal recuerdo, creo que era el programa de Adal Ramones. Era un martes. Me acordé de la posición de la reja, de la casa de aquella señora. Así que nuevamente me asomé por la ventana. Y ahora la reja ya estaba cerrada. En algún punto ella regresó y nosotros no nos dimos cuenta. Esa noche todo transcurría normal. Cené con mi familia, terminé de ver el programa y después me fui directo hacia la cama. Aquella noche tuve una pesadilla muy rara. Recuerdo perfectamente que yo me encontraba en mi casa, pero que la puerta estaba abierta y una sombra iba acercándose poco a poco hacia la entrada de mi casa. Conforme se iba acercando, la silueta se iba haciendo más grande. Recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer. Esa sombra era completamente oscura. Pero lo peor de todo eso es que en el alto de su cabeza había 2 cuernos. Recuerdo que en ese sueño yo lo único que quería era cerrar la puerta
pero me sentía tan pesado. No sé si a ustedes ya les llegó a pasar, pero en aquellos sueños donde por más que quieres caminar, correr, no tienes la fuerza ni la velocidad. Te sientes muy lento, muy torpe. Yo no pude ir a cerrar la puerta. Para cuando yo estaba ya en la entrada, a punto de cerrarla, esa cosa se quedó ahí parada. Y me habló. Me dijo que estaba ahí y que hiciera lo que fuera, jamás se iría. Esa cosa se iba a plantar ahí hasta el último día de mi vida. En ese momento desperté, y desperté agitado. La verdad fue una pesadilla bastante horrible. No hubo otra cosa más lo que les platico, pero la sensación de terror, la sensación de miedo, de ver que una sombra se acercaba, pero algo estaba ahí. Apenas la silueta la podía ver. Desperté completamente asustado. Ya no quise seguir durmiendo en esa noche. Me pasé esa noche en vela. A lo lejos escuché el sonido de una lechuza. Me era muy extraño, bastante extraño. Como una lechuza podía pasar por ahí a esa hora. Tal vez se pregunten, ¿cómo era que yo sabía que había pasado una lechuza? En aquellos días estaban realizando una construcción de un nuevo fraccionamiento y diversos animales llegaron a aparecer de la nada. Algunos murciélagos e inclusive algunas lechuzas. Nosotros nos dimos cuenta porque las veíamos pasar cuando nos quedábamos ya jugando a las 9 o 10 de la noche. Nosotros decíamos que eran los búhos, pero después nos corrigieron y fue por eso que supimos que se trataban de lechuzas. Pero aquella ocasión, cuando yo desperté, había una justamente en el patio de atrás. Estaba volando como en círculos. Recuerdo perfectamente la luz de la luna entrar por la ventana, alumbrar todo el patio de atrás, y aquella silueta dando vuelta en círculos. Solamente se escuchaba aquel sonido de esa lechuza. De pronto, recuerdo que se paró sobre la reja del patio, mirándome nuevamente. Veía cómo movía su cabeza, pero sus ojos estaban clavados en mí. Yo cerré la cortina y traté de no hacer caso a todo lo que estaba sucediendo. Días posteriores, recuerdo perfectamente que mis papás habían salido. Habían ido a realizar algunas compras, así que me dejaron afuera jugando con mis amigos en lo que ellos regresaban. Mis amigos, de nombre Lalo, Héctor y Alberto. Se los menciono porque más adelante ellos también serán testigos de algunas otras cosas que sucedieron. Estábamos afuera jugando y platicando en la banqueta de frente hacia mi casa, cuando uno de mis amigos, Héctor, me dijo: oye, voltea hacia tu casa, mira lo que está pasando. Todos volteamos y vimos cómo las luces empezaban a parpadear. Parecía una escena de una película de terror. Las luces parpadeaban, no solamente las de adentro, también la luz que tenemos en la entrada empezó a parpadear. Pero la luz de las otras casas que estaban a un lado estaba normal. Yo les pedí a los otros dos que me acompañaran junto con Héctor. La verdad, nos dio un poco de miedo, pero ya estando juntos, nos aventuramos para ver qué era lo que estaba sucediendo. Al momento que entramos a mi casa, en efecto, las luces estaban parpadeando. No era ningún otro efecto, no estaba pasando absolutamente ninguna otra cosa. Eran las luces, las lámparas, los focos, todo estaba parpadeando. Podía creer que fuera una sola, que hubiera un falso, pero todas estaban parpadeando. La de la cocina, la sala,
las del comedor e inclusive las del pasillo. Todas parpadeaban. Yo entré y les pedí que por favor se quedaran afuera vigilando. Alberto y Lalo, ellos se quedaron. Y Héctor fue el que me acompañó. Fuimos a apagar todas las luces, porque no queríamos que hubiera algún tipo de corto, o si estaba pasando algo, que se dañara la parte eléctrica de la casa. Así que él me ayudó a ir apagando algunas de las lámparas y de las luces. Ya estábamos por salir, y fue ahí donde recordé perfectamente la misma escena de mi sueño. Las sombras de mis amigos que estaban allá afuera parecía la sombra de aquel sueño que yo tuve, de aquella pesadilla. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo que nosotros conocemos como un déjà vu, algo que ya vivimos. Pero yo recuerdo perfectamente que lo había vivido en un sueño. No había forma de que volviera a pasar. Así que le pedí a Héctor que saliera antes, para yo volver a cerrar la casa. Ellos salieron y nos regresamos de nuevamente hacia la banqueta. Seguimos platicando cuando Héctor volvió a decirme: oye, tu casa nuevamente está parpadeando. Yo le pregunté que si él había dejado alguna luz prendida, a lo que él confirmó que no, todas las había apagado. No había luz que pudiese quedarse prendida. De la misma forma yo sabía que no había ni dejado ninguna luz prendida, pero ¿de qué forma podía parpadear nuevamente esa luz? Vimos a mis padres llegar. Nosotros corrimos hacia ellos y yo les pedí que por favor no dijera nada. Les dije a mis amigos que no mencionaran nada de lo que había pasado. Quería que ellos, por sí mismos, vieran lo que estaba sucediendo, porque por tantas cosas que nosotros inventábamos, habían cosas que lo tomaban a juego, que no nos creían. Así que nosotros les ayudamos con las compras que habían hecho y nos dirigimos hacia la casa. Pero fue mi sorpresa que las luces estaban encendidas. Las luces no estaban parpadeando, simplemente estaban encendidas, como justamente antes de que nosotros las apagáramos. Mis papás entraron como si nada y nosotros nos quedamos afuera. Nos extrañamos completamente de lo que estaba sucediendo. Recuerdo que les platiqué del sueño que había tenido y lo que había sucedido antes de que yo saliera, después de haber apagado las luces y la silueta que yo vi. Cuando yo terminé de platicar todo eso, claramente se escuchó en la casa de aquella vecina, a que nosotros llamábamos de bruja, se escuchó una risa escandalosa, una risa completamente maquiavélica. Nosotros nos espantamos y preferimos mejor terminar ahí el asunto y cada quien irse para su casa. A mis amigos les dije que por favor tuvieran mucho cuidado al regresar. No me dio tiempo de platicarles lo que me había sucedido la otra vez con mi vecina. Pasados los días, recuerdo perfectamente que yo estaba haciendo la tarea solo en casa. Mi papá todavía no había llegado y mi mamá, ella salió con una amiga, con una vecina, pero de otra privada. No recuerdo perfectamente a qué fue, solo que yo estaba solo en casa. Yo estaba haciendo la tarea en casa. Como ya era algo tarde, sabía que mis amigos ya se habían metido. Ya no había la necesidad de apresurarme. Yo la estaba haciendo con tiempo. Después, recuerdo como una cosa, no recuerdo si fue una tapa o qué fue, salió volando de la cocina, como si alguien me la hubiera aventado. Algo tenía la intención de golpearme con aquello, pero no había forma de que me pudiera golpear. Había una pared entre la cocina y la mesa que no permitía que me llegara a mí. Simplemente salió volando hacia otro lado. Yo me asusté un poco, pero me dirigí hacia donde aquella pieza había salido volando. Cuando la recogí, perfectamente escuché cómo aquella montaña de trastes que mi mamá había dejado para secar
de pronto comenzó a temblar. Y quiero que ustedes entiendan perfectamente que estaba solo en casa. No había forma de que alguien me estuviera jugando una broma. Las cosas empezaron a temblar. Los trastes empezaron a agitar. Y recuerdo perfectamente cómo los cubiertos empezaban a salir volando, como si alguien los estuviera levantando y simplemente aventando. No había nadie ahí cerca. Solamente cada uno de los cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos, simplemente eran lanzados hacia el suelo. Yo me asusté bastante porque nunca había sucedido algo así. Nunca había pasado algo de esta magnitud. Así que simplemente me dirigí hacia la puerta y me quedé allá afuera. Era bastante fuerte el susto que me había llevado. Cuando mi mamá llegó y me vio afuera, me preguntó que qué hacía allí, si ya había terminado la tarea. A lo que le dije: por favor, entra conmigo a la casa. Tengo algo que decirte. Entramos los dos y mi mamá vio todos los cubiertos tirados. Algunos topper y otras tapas tiradas también. Ella pensó que yo lo había hecho. Así que le dije que no había necesidad, que yo por qué tendría que haber hecho esa cosa. Simplemente le dije que me permitiera explicarle, pero ella estaba bastante enojada. Así que no me lo permitió. Me regañó y me pidió que por favor tomara mis cosas de la mesa y fuera hacia mi cuarto, que hiciera la tarea en mi cuarto. Yo estaba muy molesto porque no pude explicar lo que había sucedido. Yo prácticamente ya no quería quedarme solo en casa. Pero en algunas otras ocasiones tuve que vivir esa misma situación. Las cosas se movían, salían volando. Las puertas, recuerdo las puertas de aluminio que eran tanto de la azotehuela como del patio de atrás, se cerraban bruscamente. Yo puedo comprender que fuera una corriente de aire, pero no teníamos ni la puerta principal ni las ventanas abiertas. Simplemente como si alguien las azotara. La verdad, yo ya no sabía qué hacer. No encontraba ninguna explicación a lo que estaba sucediendo. Nunca antes había pasado y no entendía por qué ahora sucedía todo esto. Las pesadillas empezaron ahora. Todas las noches tenía pesadillas. Sentía que el muerto se subía. E inclusive, en alguna de esas ocasiones, recuerdo perfectamente cómo una risa muy fuerte, como de un hombre con voz gruesa, se reía de mí. Mientras yo estaba paralizado, escuchaba esa risa. Algo estaba en mi cuarto y se estaba riendo de mí. Yo no sabía qué más hacer. Así que, en una ocasión, platicando con mis amigos y mis amigas de la escuela, les dije todo lo que estaba sucediendo. Una de ellas me pidió para que fuera a una iglesia, que rezara algunos Padres Nuestros y que hablara con la persona que estuviera ahí, que le explicara mi situación y tal vez podría encontrar ayuda. A la siguiente manifestación, ahora no eran las puertas, ahora eran las sillas que se deslizaban de un lado a otro. Todo esto siempre pasaba cuando mis papás estaban fuera. Nunca hubo un momento en el que ellos pudieran presenciar. No había forma de explicarle lo que me estaba sucediendo. Me tomarían de loco. El miedo me invadía completamente cada vez que ellos se iban. No sabía qué otra cosa iba a suceder. Así que tomé el consejo de una de mis compañeras y me dirigí hacia la capilla que estaba cerca de la casa, la que correspondía a esa colonia. Fui y no encontré a nadie. Estaba sola, así que ingresé y me puse a rezar. En ese momento sentí que alguien estaba atrás de mí. Yo volteé y pensé que era el sacerdote de aquella capilla. Estaba en la entrada. Así que yo le pedí disculpas y le dije: perdón, padre, perdón por haber entrado así, pero necesitaba ayuda.
Es más, aún la necesito. Algo está pasando en mi casa. Yo iba platicando todo esto conforme me iba acercando. Pero fue mi sorpresa que al llegar ahí, no había nada. Claramente vi una sombra en la entrada de aquella capilla. Cuando me acerqué ya no estaba nada. No había nadie. Fue en ese momento que escuché como una puerta cerca de donde ministran la misa. Salió alguien. Era el sacerdote. Yo, extrañado, le pregunté si él había dado la vuelta o algo había pasado, pero si él estaba en la entrada anteriormente. A lo que él me dijo que no. Escuchó que alguien hablaba y por eso fue que él salió. Yo le platiqué todo lo que estaba sucediendo, todo lo que acontecía en mi casa. En primera instancia él no me creía, pero le dije que aquellas manifestaciones eran completamente verdaderas. Algo estaba sucediendo en mi casa. Le platiqué toda la historia, a lo que él me dijo que él iba a agendar un día para acompañarme y bendecir mi casa. Yo esperaba con ansias ese día, porque ya otras manifestaciones estaban haciéndose presentes en mi casa. Recuerdo que el día que el sacerdote llegó a la casa, al momento de que él entró, él me dijo que en efecto sentía una carga muy pesada en la casa, que si nosotros teníamos algún tipo de amuletos o practicábamos algún otro tipo de situación o de creencia. Yo le dije que no, simplemente nosotros no éramos muy arraigados a la iglesia, pero que de vez en cuando nosotros íbamos, pero nosotros no hacíamos ningún otro tipo de cosas. Él me dijo que sentía esa presencia, una presencia muy pesada, una presencia maligna en la casa. Empezó a esparcir agua, la puerta del patio de atrás. Ambos escuchamos cómo se azotó muy fuerte, tan fuerte que los vidrios se estrellaron. Hubo algunos que salieron volando, otros se quedaron en la puerta. Aquel sacerdote me acompañó hacia el patio de atrás y yo le expliqué de las puertas que luego se azotaban, pero que el día de hoy había sido bastante fuerte. Vuelvo a decir que no había ninguna corriente de aire, no había nada que pudiera azotar esa puerta. Recuerdo también que las puertas de la alacena comenzaban a sonar, no como en las películas que se abrían y se cerraban, pero sí como si intentaban abrirse. Estas puertas tenían un imán que impedía que se abrieran por sí solas, así que aquellos empujones como queriendo tratar de abrirla se escuchaban. Yo le pedí que por favor no dejara ni un rincón sin que quedara con esa agua bendita. Después de que recorrió toda la casa, la barrimos de arriba hacia abajo, desde el fondo hacia la entrada. Todo quedó completamente mojado con esa agua. Recuerdo que el padre hizo una oración y en el pasillo una de las bombillas que teníamos tronó. Él me dijo que era algo común cuando una fuerza muy fuerte estaba en la casa. Al momento de que chocaba con las luces, la luz que ellos ministraban, las tinieblas tenían que disiparse, tenían que salir. Y por eso es que esta manifestación daba por concluido que aquella entidad había salido de mi casa. Yo me quedé tranquilo y le agradecí. Él se pasó a retirar y toda esa noche transcurrió normal. Mis papás llegaron, nosotros cenamos, convivimos normal. Me fui a dormir y durante varios días ya no tuve pesadillas, ya no tuve ninguna manifestación en la casa. Pero llegó el momento en que nosotros nos mudamos. Amigos de experiencias, durante la narración de esta historia hemos presenciado algunas cosas, escuchamos cómo se azotaban algunas puertas,
y no es normal. La lona que yo tengo afuera empezó a agitarse bastante fuerte. No se escuchó como debía de ser el viento recorrer, o aquel chillido, aquel zumbido del viento fuerte. Simplemente la lona se estaba agitando muy exageradamente. Tal vez algunos de los ruidos van a escucharlos en la grabación, pero quiero decirles que algo pasó. Así que la segunda parte de esta historia la quiero dejar en un segundo video, porque todavía hay mucho por delante. Hay otras situaciones y algo que realmente puedo constatar que es de las historias más fuertes que hemos tenido hasta el momento. Así que me despido, que pasen una excelente noche y espero que ustedes sean los próximos en contar las historias que escucharemos aquí. Pasen una excelente noche. Hasta luego.